Vamos a ver. Entonces la pregunta 3 nos dice, la plataforma de citas en líneas Matchmaker ha decidido contratarlo para ayudarles en el análisis de la base de datos. Por suerte, la base de datos corresponde a una lista de diccionarios en Python, como la que se presenta a continuación. Nos dan ahí Matchmaker y el primer elemento es un diccionario. Y fíjense que este diccionario, recuerden que los diccionarios no tienen orden, acá están dispuestos de esa forma, pero no necesariamente implica ese orden. Lo que sí importa es que tiene las llaves. Tiene una llave llamada nombre, y al lado está el nombre de la persona, una llave llamada sexo, y está el char con M o F, si es M de masculino, F de femenino. Y después viene el pasatiempos. Y ahí, bueno, vamos a hacer un cambio después, sí, porque dice pasatiempos, y si se dan cuenta vienen llaves. Eso sería un conjunto, pero imaginémoslo que ahí viene una lista de pasatiempos. Yo les voy a cambiar la base de datos y se las voy a mandar. ¿Ya? Imagínense que es una lista, olvídense de esas llaves, hay una lista, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen, obviamente la base de datos real tiene mucho más datos. Sin embargo, puede asumir que cada nombre es único en la base de datos. Se le pide crear funciones para cumplir con los siguientes requerimientos. Y la primera pregunta que nos están desarrollando acá es, escriba la función posición, matchmaker, nombre, que indique la posición, es decir, el índice en la base de datos, es decir, el índice en la lista, en la que se encuentra el nombre que me están pasando. Si el nombre no existe, hay que retornar none. Por ejemplo, para que entiendan, me están llamando, en el primer caso, me están llamando Matchmaker, que es la lista, y me pasan Leonard Hofstadter. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que en la posición 0 de la lista, el primer diccionario, está Sheldon Cooper, y en la segunda, es decir, en la posición 1, está Leonard Hofstadter. Por lo tanto, este muchacho está en la posición 1. ¿Se entendió por qué no? Jóvenes. Después me pasan Penny. Entonces ustedes tienen que recorrer la lista. Acá tienen Sheldon Cooper, después tienen Leonard, después tienen Howard, que está en la posición 2, después tienen Raj, que está en la posición 3, y después tienen a Penny, que está en la posición 4. ¿De acuerdo? 0, 1, 2, 3, 4. Por eso esa retorna la posición 4. Y para el caso de Barney Stinson, ustedes buscan a Barney Stinson acá, no está, y como no está en la lista, le retorna none. ¿Sí? ¿Entendieron lo que tienen que hacer, muchachos? Sí. Ya. Hagámoslo entonces. Ahora sí estamos grabando. Listo, tenemos entonces acá nuestra base de datos que según nos indica el enunciado, ¿cierto? Y lo primero que nos piden es que escribamos la función posición, ¿ya? La cual tiene por objetivo que nosotros busquemos el nombre de esta persona dentro de la lista y retornemos la posición que ocupa dentro de esa lista. ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían ustedes, muchachos, para obtener la posición? Usaría un recorrer de la lista. ¿De qué forma? Hay varias formas de recorrer la lista. ¿Cuál forma recorrería la lista? Un for. Sí, pues el for, pero ¿el for de cuál? Porque hay dos formas. Acuérdense que ustedes cuando hacen for x y lista, sacan el elemento de la lista y lo guardan en la variable x. Y está la otra forma. ¿Cuál es la otra forma, muchachos? Con while. Ya, el while. ¿Y cómo sería el while? A ver, había que hacer un contador igual a 0. Y. Ay, ese es fastidioso. ¿Cuál usarían? Acá necesitamos la posición, profe, ¿no? Podríamos ocupar el while. O sea, sí, podríamos usar el while también. El que no podemos usar es el for. Bueno, también lo podemos usar si le agregamos un contador. Ya, fíjense acá, en este caso, la pregunta indicaba dos cosas. Acuérdense que hay dos formas. Si vamos a usar el for, hay dos formas de recorrerlo. El for x en lista, al hacer for x lista, x toma el valor que está dentro de la lista, por tanto, x sería un diccionario si hacemos eso.
Ahora, la otra forma de recorrer la lista es for i in range del len de lista. Al hacer el len de lista, sacamos un número, ¿cierto? Que es el largo de la lista. Ese número se lo pasamos como parámetro al range. Me refiero a esto. Podemos hacer for i in range del len de lista. ¿Sí? Esta es una forma. Ya, vamos a hacer aquí, por ejemplo, print i. ¿Ya? Y el otro que les decía yo, la otra forma de recorrer una lista es for x in lista. Print x. ¿De acuerdo? Esas son las dos formas que yo tengo de recorrer una lista. Que a alguien le incomode que lo esté haciendo o no le guste, ¿cachai? Porque está diciendo tú mala ¿Ah? wea. A ver, ¿te Alguien gusta? tiene el micrófono encendido. Alguien está viendo. Vamos a silenciar al señor Está Salvador. en Instagram, en clases. Ah, sí, está, señor. Ya. For in range del len de lista. ¿Qué es lo que hacía el for in range del len de lista? ¿Este lo entienden? ¿El de abajo lo entienden? Necesito que me vayan dando feedback. Se supone para que se haga recorrer. un rango. Ya. Este es for x lista. Si yo hago for x en Matchmaker, ¿qué sería x? ¿Un diccionario? Los diccionarios. Un diccionario, porque saca lo que está dentro, saca un elemento, un diccionario. Si yo hago for i en range del len de lista, ¿qué sería el i? Iría avanzando de diccionario en diccionario. De El posición i. a posición. El i sería la posición. ¿Por qué? Fíjense acá, necesito que entiendan esto. Esta es la parte que necesito que les quede clara. Si yo coloco el len de lista, si analizamos como este fuera la lista, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, el len de lista sería 7. ¿Cierto? Como me queda rango de 7, el rango de 7 me va a generar una lista que va a ser lo siguiente, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso me estaría generando este range. Entonces se da cuenta que el range y el len desaparecen y me queda solamente una lista. Y al hacer el for sobre una lista, esto lo mismo se transforma en los mismos for de abajo. La única diferencia está en que ahora el i saca el valor 0, el i saca el valor 1, el i saca el valor 2 y así sucesivamente. Ahora, la pregunta para ustedes, ¿qué significa el 0, qué significa el 1, el 2, el 5, el 6? La ¿Qué posición. representa? Posiciones. Las Son los posiciones. distintos Ustedes se dan personajes. cuenta, Las posiciones. este es la posición 0, este va a estar en la posición 1, este va a estar en la posición 2, este va a estar en la posición 3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Se están dando cuenta, no? Entonces, cuando hacen un for i en range del len, lo que están generando de alguna forma son las posiciones del elemento. El range del len de lista me genera las posiciones del elemento de la lista. Entonces, se dan cuenta, cuando hago el for i en range, estoy sacando primero la posición 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo lo igualo? Acá en vez de hacer print i, muchachos, yo debería hacer print, en este caso, match maker, corchete i. ¿Me entienden o no? Porque al hacer matchmaker corchete i, estoy sacando el elemento de la lista en la posición i. Entonces, ahí estaría imprimiendo el diccionario. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los dos necesitaríamos usar? Según ustedes. ¿Cuál for deberíamos usar para recorrer? El más indicado sería el del range, ¿no es cierto? El más indicado sería el del range. De ahí lo hacemos. Pero De ahí podríamos hacemos ocupar cualquiera de los dos. pero el de abajo habría que agregarle un contador. Un contador sí, pero igual se podría. Igual se podría. O sea, sí, y con el while también se podría. Porque el while se parecería a este. El while se parecería a este. ¿Por qué se parecería a ese? Porque en el while vas a trabajar con un contador. Vas a hacer mientras el contador sea menor que el largo de la lista, vas a recorrer. Y vas a recorrer los elementos de la lista por la posición. ¿De acuerdo? Ya. Listo, muchachos. Entonces, manos a la obra. Ya sabemos, repasamos la forma de recorrer. Entonces, vamos a ver de arriba, ¿cierto? For in range del len de lista. Ya.
¿Qué nos están pidiendo acá, muchachos? Nos van a pasar un nombre y nosotros tenemos que volver en qué posición está ese nombre, si es que está. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Al hacer for in range de matchmaker, debe ser acá, bueno, para evitar escribir a cada rato matchmaker, como este es un parámetro, voy a colocar en lista simplemente. ¿Sí? Yo definir parámetro lista y un nombre. Entonces, for in el rango de len de lista, ¿qué voy a hacer ahora yo? ¿Qué tengo que hacer? Si tengo ya el diccionario. ¿Por qué tengo el diccionario? ¿O cómo comparan, muchachos? Habría que obtener el valor del diccionario, ¿no, profe? ¿Sí? ¿Cómo? Y llamando al diccionario y corchete y pasándole la llave. ¿Y cómo sacamos el diccionario acá? Sería lista corchete i. Correcto. Lista corchete i sería mi diccionario. Porque al pasarle la posición saco el primer elemento. ¿Sí? Ese sería mi primer elemento. Y ahora, ¿qué me están pidiendo a mí? Comparar, ¿no? Entonces, como para comparar, tengo que usar un if. Si lista corchete i. Quiero comparar los nombres. Y lista corchete i es un diccionario. ¿Cómo saco el nombre? Con la llave. Con la llave. ¿Y cuál es la llave? Nombre. 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 Entonces ustedes colocan, si lista corchete i nombre es igual a nombre, ¿qué pasa? Si lista corchete i nombre es igual a nombre, ¿qué hacemos? Retornar la posición. Retorna ahí. Encontramos, entonces, return i. ¿Sí? Si no, no hacemos nada y el for va a volver a la siguiente, va a comparar, si no encuentro retorno, si no, la siguiente, siguiente. Si yo termino el for, muchachos, es porque nunca encontré el nombre. Entonces, afuera del for, return none. ¿Y por qué hago eso, muchachos? Esta es la gracia que tiene que estar dentro de una lista, porque igual o sea, dentro de una función. Porque como estoy dentro de una función, si es que esto pasa, el return me va a sacar de la función, por lo tanto, nunca voy a llegar acá. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ya. Ese era de esta forma, lo que les decía yo a ustedes. Si lo van a hacer de la otra forma, ya, vamos a poner posición 2. Ustedes lo tienen que haber hecho acá, era contador igual a 0. 0. For dictio in lista. If diccionario corchete nombre es igual a nombre. ¿Ya? Entonces, return contador. Si no, contador más igual 1. ¿Ya? Y acá afuera, return none. Esa sería la diferencia entre uno y otro, si ustedes lo quieren ver. ¿Entendieron la diferencia, no? ¿Están viendo, muchachos, no? Acá, fíjense, el contador era el i. Y el i, al estar dentro de un for, se va incrementando automáticamente. En cambio acá, como ustedes tenían el for, ustedes están haciendo los elementos. El d sería el diccionario directamente. Pero ustedes no están contando al hacer este for de lista. No están contando, por lo tanto tienen que crear un contador. Parten con el contador 0. Si d de nombre es igual a nombre, significa que entraron con el primer elemento, entonces va a retornar el contador. Si no, el contador va a contar el 1, va a quedar en la posición 1 y van a pasar al siguiente elemento. Sacan. Si no es igual, el contador pasa al 2, contador 3, contador 4. Y si llegan a terminar, el for es porque nunca lo encontraron y me retornan none. ¿Se entendieron? Ahí tienen dos formas de hacerlo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, se entendió. Tenía la duda del contador, pero ya ahí aclaró. ¿De acuerdo? Ya, siguiendo con la misma pregunta, entonces, vamos a ir ahora a la pregunta B. Dice, escriba la cantidad. No, escribe la función. Oh, dice, escribe la función cantidad pasatiempos, matchmaker, que regrese un diccionario con el número de personas por cada pasatiempo que existe en la base de datos. Cantidad de pasatiempos, matchmaker. ¿Sí?
que regrese un diccionario con el número de personas por cada pasatiempo que existe en la base de datos. Ahí tiene un ejemplo, ¿cierto? ¿Entendieron? Cantidad de pasatiempo, matchmaker. Yo para evitar... para probarlas, muchachos, no las hemos probado. Discúlpenme, para que ustedes entiendan que funciona. Las anteriores les vamos a probar acá con un print. Hagamos posición. Bueno, copiemos los ejemplos. ¿Están mostrando el Python? Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Entonces lo que decía yo, print, posición matchmaker, ya, sacamos el 1. Hacemos otro print. Posición matchmaker, cerrar el print. Cerramos el print. Print. Posición matchmaker. Y ahí te cerrado. ¿Se dan cuenta? Ahí voy a llamar, bueno, todo... la voy a llamar con la primera y después seguir la probamos más fácil. Probamos el activo. Para que vean que funciona igual. Control C, Control V y aquí colocamos 2, 2, 2. Ya, y ya, ahí estamos. Voy a hacer F5 entonces, muchachos, y voy a ir al resultado. Se dan cuenta que 1, 4, none. 1, 4, none. Las dos funciones hacen el mismo resultado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Sí. Profe, Ya, entonces ahora nos piden que obtengamos la cantidad de pasatiempos. ¿Ya? Obtener la cantidad de pasatiempos. ¿Cómo obtendrían ustedes la cantidad de pasatiempos, muchachos? con el patrón que ocupamos para contar la semana pasada, o sea, el martes, ¿no, profe? ¿Ya? Y creáramos Exactamente. listas ahí con contadores. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la...? Pero acá nos dice que hay que retornar un diccionario, ¿ah? Por eso, pero si el pasatiempo no está en diccionario, creamos la llave y después lo añadimos. Lo creamos ¿Ya? con 1, con valor 1. Vamos, a ver. Atento. Me quedo atento, muchachos. ¿Cómo lo tienen? Lo primero nos dicen es cantidad de pasatiempos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que retornar? ¿Un diccionario? Entonces creamos un diccionario. Ya. Después, el diccionario, ¿qué llave es? El diccionario, ¿qué tendría de llave? ¿Y cuál es el valor? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la estructura del diccionario? El Pasatiempo. pasatiempo y la cantidad de veces que se repite. Ok, entonces, ¿cómo llegamos a los pasatiempos? Recorriendo los diccionarios. Recorriendo los diccionarios. Pero, ¿para qué tiene que recorrer el diccionario Israel? ¿Ah? ¿Para qué tendría que recorrer el diccionario? Para llegar a la parte de pasatiempos. Ya, ojo ahí, muchachos. ¿Podría Si ser yo, directo o no, profe? si yo tengo la llave, accedo directo. ¿Cuál es la llave Israel de pasatiempos? ¿Pasatiempos? Ya. Entonces, lo que tú tienes que hacer es recorrer la lista. Al recorrer la lista, por ejemplo, si haces for de y lista, ahí tienes un diccionario. Tienes todo este diccionario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú. Como tienes el primer diccionario, des el diccionario. Ahora que tienes el diccionario, tu pregunta es, ¿tengo la llave? Sí, tienes la llave. Entonces, y acá, ojo, voy a colocar df y acá for de y lista, porque si no tengo dos variables iguales se confunden. Ya, for de y lista. Entonces, sí, tengo la llave que era pasatiempos. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que recorrer los pasatiempos. ¿Y por qué tengo que recorrer los pasatiempos Anita? Pedrero. ¿Por qué tendría que recorrer yo los pasatiempos?
sabe? ¿Se te ocurre por qué? No. ¿Ya? Porque fíjate, yo tengo que sacar este pasatiempo y te voy a preguntar, ¿este pasatiempo está en mi diccionario? Si está en mi diccionario, le sumo 1, porque ahora vamos a contar, vamos a ver el patrón que vimos el martes. Si este patrón está, o sea, ese pasatiempo está, le sumo 1, y si no está, lo agrego con el valor 1. Entonces, ¿cómo yo recorrería los pasatiempos? ¿Cómo recorrería los pasatiempos? Con un si no está en el diccionario vacío. Ya, eso es para agregar, pero ¿cómo yo recorro los pasatiempos? ¿Cómo yo accedo a Sheldon, ciencia, física y así? Habría que entrar, yo creo que a la clave de la llave pasatiempo, ¿no? Ya, Profe. entonces, por P de pasatiempo, in, de corchete, y ahí está mi clave, pasatiempos. ¿Entendieron lo que estoy haciendo ahí o no? Porque al pasar la llave a mi diccionario D, como yo le pasé la llave al diccionario D, que sería cada uno de estos elementos, ¿cierto? Yo, al colocar pasatiempos, me devuelve esta lista. ¿Sí? Si yo le coloco pasatiempo, me va a volver esa lista. Me va a volver esa lista. Se muestra que son puras listas. Entonces, como D, corchete, pasatiempos son listas, yo las puedo recorrer. Entonces, P, ¿qué va a hacer en concreto? Va a ser cada elemento del valor del De la lista de diccionario, ¿no? pasatiempos. Correcto, David. Va a ser entonces un pasatiempo en concreto. Entonces, ahora que tengo un pasatiempo, ¿cómo yo lo agrego al diccionario? ¿Cómo yo lo agrego al Primero diccionario? hay que poner un if, profe, ¿o no? Para Correcto. saber si está. Exacto, Luis. ¿Cómo agregamos el if? Este es el patrón que vimos el día martes, ¿no? Si el pasatiempo no está en mi diccionario final, si no está, ¿qué tengo que hacer? Crear la llave. Ya, T corchete F, agregamos la llave y la llave va a ser el pasatiempo. Y el valor va a ser igual a, 1, porque lo encontramos una vez. ¿sí? Y va a ser igual a 1. Si ¿No no, sería más 1? si no está, fíjate Israel, si no está es porque nunca está, no tiene ni un valor. Entonces tú lo agregas con el valor 1. Y si ¿Sí? no es porque ya estaba ya. Y el Entonces, ahora else sí es es más por- 1. Exacto. Y el else significa que ya está. Entonces, si ya está, lo que tú vas a hacer ahora es que vas a pasar la llave, como ya está, vas a hacer más igual 1. Oh, ya entendí. ¿Ya? Porque ya está. Como ya está, acuérdense que esto era lo mismo que hacer diccionario final, es igual, diccionario final igual llave, va a ser igual a diccionario final P más 1. Como tú, al llegar al else, ya sabes que ya está, significa que tú le puedes pasar la llave. Y al pasarle la llave te va a devolver el valor que tenía hasta ese momento. Y al valor que tenía le sumas 1, porque volviste a encontrar un nuevo elemento. Este nuevo valor lo estás guardando en el diccionario, con la misma llave. Es decir, le sumaste 1 a la llave. Si no estuviera, si no está, ¿por qué no lo haces al tiro así, profe? Porque si la llave no está, esto te va a dar error, porque lo vimos en el ejercicio del PowerPoint que les compartí a ustedes. Lo vimos acá, que si yo le paso la llave al diccionario y la llave no existe, me arroja error. Por eso yo tengo que preguntar primero, oye, ¿la llave existe? Si no existe, agrego la llave con el valor 1, porque es primera vez. Ahora, si no, significa que ya existe, entonces yo le puedo pasar la llave, con eso obtengo el valor que tenía antes, y como tengo el valor que tenía antes, a ese valor le sumo 1, y ese nuevo valor lo guardo acá. ¿Se entiende, chicos? ¿O no se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Ya? Sí. Por si acaso, hay algunos que lo pueden ver así, si a alguien se lo enseñaron así, ustedes pueden, si la llave P no está en el diccionario final, ¿qué hacen ustedes? Diccionario final, le pasan la llave y le dan el valor 0. Y después acá al final, siempre hacen diccionario final, le pasan la llave más igual 1. Eso es qué lo que hacen estaba eso? pensando. ¿Ya? ¿Por qué eso siempre lo hacen así? ¿Por qué estaría lo mismo de arriba? ¿Por qué? Porque le vamos a dar un valor de 0 y después vamos a sumarle 1. Al revés que en el otro tenía 0, o sea, no tenía nada y le pusimos que vale 1. ¿Ya?
Aquí Un está la paso de diferencia mano. en el caso del else, muchachos. No, es lo mismo. Lo que pasa es que acá ustedes tienen el else. El else me dice, si pasa aquí, no paso acá abajo. En cambio, como esto no está un else, claro, ustedes primero, si no está, agregan la llave con el valor 0, y como esto no está dentro de un else, significa que esto se va a ejecutar siempre. Entonces, voy a pasar para acá, agrego la llave, y después a la llave le agrego 1. ¿Me entienden, no? En cambio acá, como yo tengo un else, paso acá y dejo el valor 1, porque después no va a pasar a incrementar 1. ¿Se dan cuenta de la diferencia o no? Es sutil. Sí, profe, se entiende. ¿Ya? Lo voy a sacar para que ustedes... Ya, entonces, fíjense acá. Recapitulando. Creamos un diccionario vacío. Recorremos nuestra lista, que es la de arriba. Entonces, como saca la lista, nosotros tenemos una lista de diccionarios. Entonces, al hacer un for, lo que vamos a sacar los elementos que están dentro de la lista, en este caso un diccionario, por tanto nuestro D sería un diccionario. Después, como D es un diccionario, y yo sé las llaves que tienen, porque me las están dando acá, yo a mi diccionario le paso la llave pasatiempos, y me va a devolver los pasatiempos, cuyos pasatiempos están dentro de una lista. Por eso, como esto es de pasatiempos es una lista, yo la puedo recorrer. Y hago un for. Al hacer for P en esa lista de pasatiempos, saco un pasatiempo, que sería P. Entonces, yo pregunto, si ese pasatiempo no está en mi diccionario final, agrego el pasatiempo con el valor 1, porque tendría primera vez ese pasatiempo. Si no, quiere decir que ese pasatiempo ya existe en mi diccionario. Como ya existe, le agrego 1 al valor que existía antes. ¿Ya? Porque ya existe ese pasatiempo, por lo tanto, como existe, tiene un valor. Entonces, al valor que tenía antes, le sumo 1. Y eso sería todo, porque después ustedes terminan de recorrer este pasatiempo, terminan todos los pasatiempos de una persona, pasan a la siguiente persona, sacan los pasatiempos de la siguiente persona y empiezan a ver si hay más pasatiempos comunes. Y así se va recorriendo. Entonces, cuando ya terminan, bueno, si ustedes están acá es porque terminaron de recorrer los pasatiempos de una persona. Si están acá es porque terminaron de recorrer a todas las personas y por ende a todos los pasatiempos. Por lo tanto, ustedes pueden decir retorna DF. ¿Se entiende, no? No es lo mismo colocar el return acá, porque ahí me estarían retornando un diccionario, el diccionario de una sola persona, me estarían contando los diccionarios, los pasatiempos de una sola persona, y en cambio acá me están contando los pasatiempos de todas las personas. Y si lo colocan acá dentro del if, ahí me estarían retornando el diccionario con un pasatiempo. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. Entonces, hacemos ahora acá un print, y colocamos, disculpen que tengo tecla, colocamos acá, entonces, pero vamos a buscar los ejemplos de acá. Cantidad, ¿cierto? ¿Siguiendo, chicos, o están perdidos? Vamos a buen ritmo. Sí, yo lo estoy siguiendo. Hacemos F5, ¿cierto? F5, ok. Y vamos a ir a ver acá a los resultados. Ahí está. Nos dicen que Sheldon, hay 2 personas que tienen como pasatiempo Sheldon, hay 3 personas que tienen como pasatiempo la ciencia, 3 que tienen como pasatiempo la física, 1 los trenes, 3 los cómics, 1 la ingeniería, astronomía, película, ya. ¿Se entendió? Bueno, y esto es porque los print de las otras funciones que no los saqué. Ya, vamos entonces, muchachos, a la parte 3 de este ejercicio, que nos dice lo siguiente. Escriba la función pareja más afín, matchmaker, ¿ya? Que regrese el par de personas de sexo opuesto que más pasatiempos en común tengan. En caso de empate, regrese cualquiera de las parejas empatadas. Si no hay parejas afines, la función retorna none. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, acá la primera pregunta es, pareja más afín. ¿Cuáles son las parejas afín? Las que tienen más pasatiempos en común y son de sexo opuesto. ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a echar de menos los conjuntos.
Porque si no tienen los conjuntos, como este eran conjuntos, ustedes primero han hecho la intersección y ahí le sacan los elementos comunes, igual que los conjuntos que ustedes conocen. En este caso las funciones de arriba, ninguna nos sirve para lo que nos están pidiendo, así que las vamos a ver ahí. Ya. Agregué al tiro el print nada más para que después no les quiera copiar de nuevo. Ya. A ver, voy a comentar los prints para que después no aparezcan tantos. ¿Pensaron más o menos qué tendrían que hacer, muchachos? ¿Qué tendrían que hacer acá? Pareja más afín. ¿Qué harían? Usar A la mí lo función primero que se me anterior. ocurrió, aunque no sabría cómo hacerlo en realidad, era hacer como una función como la anterior, esa es la cantidad de pasatiempos, pero como por persona. Y ahí compararla entre las personas, pero no sé si sea lo más... como lo más fácil. ¿Ya? Implicaría hacer como listas para cada persona y comparar, o diccionario, no sé. Ya. Fíjense que acá tenemos pareja más afín. Y primero, la primera indicación que nos dicen, para que repasemos la... Profe, disculpe, está mostrando el... No está mostrando el Python. Sí, estoy mostrando, le acabo de decir que vamos a ver el enunciado. Estoy justamente en el PDF. Escriba la función pareja más afín que regrese el par de personas de sexo opuesto que más pasatiempo en común tengan. En caso de empate, regrese cualquiera de las parejas empatadas. Ya. Miren, lo que vamos a tener que hacer, bueno, mover a Python. Lo que vamos a tener que hacer acá, muchachos, es lo siguiente. Me imagino, Profe, ¿sí? ¿podríamos separarlo en listas donde estuvieran los hombres y las mujeres para que fuera más fácil la comparación? Sí, pero yo lo quería recorrer, o sea, se puede, ¿eh? Pero ahí después tendrías que hacer igual el recorrido, Sí, lógico. ¿ya? Pero yo estoy pensando que tengo esta lista, y esta lista la voy a tener que recorrer 2 veces. ¿Para qué? Me lo voy a explicar acá. A ver si puedo... Aquí es donde me faltaría la pizarrita. Más sección. Ah. A ver, déjeme ver una cosa. Como les decía, necesitamos recorrer acá la lista 2 veces. Ya, déjenme ver si voy a poder entrar. Hoy día es jueves 5, no, 4. A ver. Espérate. Dame un segundo. Estoy tratando de entrar. ¿Se fue o no? Está rebotando Ahí el sí. sonido. Ya. Déjenme ver una cosa. Vamos a la tecnología. A ver, están viendo una pantalla en blanco, ¿no? Sí. Sí. Ya. Pero no voy a descargar. Ah, sí. Ustedes van a tener una lista, ¿cierto? Acá imaginemos que la lista
ahí acá dentro del diccionario 1, después tengo el diccionario 2, diccionario 3 y así sucesivamente. Entonces yo con un for voy a sacar el primer elemento, ¿ya? Y por otro lado voy a tener que hacer otro for para recorrer acá en la misma lista. Entonces saco el primer for, o sea, con el primer for saco el primer elemento y después voy comparando el primer elemento con el segundo, con el tercero, con el cuarto y así. Profe, debería ocupar el patrón del mayor también, ¿o no? Sí, eso estaba pensando si es que íbamos a dejar, porque mira, como nos dicen que buscar el mejor, y si hay empate, dice que igual podríamos mostrarlos todos, si mal lo recuerdo. Entonces nosotros podríamos haber creado acá una tupla, por ejemplo una lista, donde esté acá la cantidad de pasatiempos en comunes, Similitudes. ¿sí? Y después colocamos el usuario 1, usuario 2. ¿Entienden, no? Sí. Y siempre esto tiene que ser de distinto género, ¿no? O sea, con las indicaciones que está acá. Para hacer la distinción de género, ¿se podría hacer como un condicional antes de la comparación o no? De la segunda comparación. Para hacer ¿Acá? como la distinción de género, así como que si Sí, acá obtenemos tiene el que ir primer un if. diccionario, si es Ahí tiene que ir un if. masculino, solamente compararlo con un femenino o algo así. Exacto, ahí tendría que ir un if. ¿De acuerdo? Ahí tendría que ir un if entre medio. Acá hay un for para sacar, acá hay otro for. Y además, acá antes de hacer esto, tendríamos que hacer que si el usuario 1 es distinto del usuario 1. Porque ustedes como están sacando, acá sacaron el diccionario 1, ahí van a sacar el nombre de la persona, el for de abajo también va a sacar el diccionario 1. Si yo me comparo conmigo mismo, va a decir que tengo mayor cantidad de patrones, ¿entienden, no? Entonces ustedes colocan acá, por ejemplo, a este for le colocamos de 1, for de 1 y lista, ¿ya? Y acá este for de 2 y lista. Entonces acá va a ser de 1 corchete U es distinto de 2 corchete U. Si eso pasa, yo contabilizo la cantidad de patrones comunes. Pero me entendieron la lógica, ¿no? Hay un for, porque fíjense, cuando hay un for, dentro de otro for, este for separa en el primer elemento y este otro for empieza a moverse en cada uno de los elementos. Cuando termine este for, recién paso al segundo elemento y el segundo elemento también se compara con todos. Después termina este, pasa al tercer elemento y este también se compara con todos. ¿Se entendió o no? Chicos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, Sí. le entendí. Ya. Listo. Volvamos entonces a la compartir pantalla de acá. Tengo que dejar de compartir. Primera vez que uso la pizarra. Ya. Chicos, entonces vamos acá. Ok. Veamos la letra chica, digamos, lo que nos está indicando acá nos está indicando lo siguiente. Tenemos que dice... se dan cuenta que retornamos incluso una tupla. ¿Ya? Y dice, en caso de empate, regrese... mejor aún. Nos dice que en caso de empate regresemos cualquiera de las parejas empatadas. No es necesario que tengamos que crear una lista. Solamente hay que buscar el patrón mayor. Porque ustedes cuando digan retorna a todos los que son iguales, claro, ustedes si son iguales tendrían que tener una lista y ordenar la lista, aplicar el patrón ese que vimos la vez pasada, el martes pasado, donde teníamos que, ¿se acuerdan que nos dijimos que cuando nos pidieran ordenar en base a un criterio, nosotros teníamos que dejar en la tupla el primer elemento ese criterio? Ya, en este caso no es necesario hacer eso porque dice que en caso de empate retornar cualquiera, o sea, solamente aplicando el patrón mayor. Ya, vamos entonces muchachos. Espero que hayan entendido el algoritmo, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear un valor mayor. Y siempre crear un valor mayor tiene que ser un número muy chico. En este caso, menos 1 es suficiente, pero podríamos haber puesto un menos float de infinito. ¿Sí? Y podríamos haber dicho... No, como retornamos una tupla, da lo mismo que una tupla vacía. O sea, mayor menos 1 Eso no se ve en solamente. Python. ¿No?
Ahí sí. Colocamos el mayor igual a menos 1, ¿cierto? Ya. Lo que hay que hacer ahora es entonces for d in lista, ¿sí? Y for d2 in lista. Este es el primer for que me va a sacar el primer usuario y el segundo for también me va a sacar el primer usuario. O sea, y por eso hay que hacer acá if d corchete nombre es distinto de d2 corchete nombre. Eso es para que no se compare consigo mismo, ¿cierto? Eso es lo que le había escrito anteriormente en la pizarra. ¿No entendieron eso, no? Profe, el for D2 en lista, ¿qué sería D2? Otro diccionario. Otro, Estoy recorriendo 2 veces. ¿Se acuerdan que le hice dos dibujos, dos listas en el dibujo anteriormente? Entonces, saco primero, mira, el primer for me va a sacar este diccionario. Y el segundo for también va a partir de ahí. Pero el segundo for va a empezar, saca ese, saca ese, saca ese y así. Mientras que el primer for sigue fijo en el primero. Entonces, este for me va a recorrer todos hacia abajo. Cuando termine este for, voy a pasar al for de arriba, es decir, recién voy a bajar al segundo caso. Entonces, así lo que estoy haciendo es comparar el primero con todos, comparar el segundo con todos, comparar el tercero con todos. ¿Se dan cuenta, no? ¿O no? ¿Así que? Sí. Ahí ya la entendí mejor. ¿Ya? Entonces, si los nombres son distintos, por eso tengo que hacer que sean distintos, porque si no me voy a comparar conmigo mismo. Y obviamente, bueno, ahí tendría que hacer lo siguiente. Habría que hacer, la otra diferencia que tengo que hacer es si D, corchete, ¿cómo sabemos si son de sexo distinto? Comparando la ¿Que los llave, sexos no sean iguales? El diccionario. Llave sexo. Llave sexo, la llave de sí. sexo, sí, lo que está Sí. dentro. Llave sexo. ¿Será diferente a llave sexo de 2? Sí, de sexo es distinto de dos sexos. Ahí recién lo que tenemos que hacer es comparar los pasatiempos. ¿Ya? Para no enredarlos con otro for acá, voy a crear una función. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ah? Vamos a... ¿Cómo? A ver, piensen ustedes. Tengo esta lista y tengo esta lista abajo. ¿Cómo ustedes buscarían los pasatiempos comunes? Entonces, por ejemplo, acá def pasa común va a recibir dos listas. ¿Cómo harían ustedes para saber los pasatiempos comunes? Compararía las dos Recorriendo, listas. ¿no? ¿Ya? ¿Cómo lo harían? ¿Es necesario recorrer las dos listas? No. ¿Por qué no? No, porque la llave es la misma, ¿no, profe? No, ahora estamos hablando de listas, ya estamos acá, en esta lista. Entonces, asumiendo que ya conseguí los pasatiempos. Por lo tanto, ya tengo las dos listas con los pasatiempos. Y ustedes quieren Pero saber... profe, podríamos ocupar si, no sé, pues si recorremos una y ponemos si tanto in la otra con Eso más era- igual 1. Eso es lo que le estaba diciendo. Exactamente, Sebastián. Tiene que ver con el in. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que hacen acá, como estamos buscando Solo los Felipe y yo, pasatiempos comunes, profe. no, que usted me habló de Felipe, pero Sebastián Victoria me habló por chat también. Entonces, a los dos les estoy diciendo que están bien. Entonces, establezco contador igual a 0, ¿cierto? Contador igual a 0. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que recorrer for lista, no, por x y lista 1. Estoy recorriendo esta lista. Por ejemplo, al hacer for x lista 1 estoy sacando biología. Como tengo biología en x, lo que voy a hacer ahora es si x in lista 2, preguntando, saqué biología. Biología está dentro de lista 2 y como está acá, me va a decir que es verdadero. Entonces tengo un elemento en común, entonces el contador aumenta en 1. ¿Se entiende, no?
Después vuelvo arriba, saco el siguiente elemento, estaría sacando compras. Y voy a revisar acá si es que compras está dentro de la lista. ¿Compras está dentro de la lista? No. Entonces no vamos a meter contador. Voy al for y como ya no me quedan más elementos, me va a retornar contador. ¿Que el contador sería cuánto? En este caso 1. ¿Me entendieron o no? Sí. Ya, entonces, ahora que tenemos que dar la función, tengo que llamarla acá. Ya, entonces fíjense, saqué el primer elemento de la lista, saqué el segundo elemento de la lista. Si son distintas personas, voy a entrar. La primera vez no va a entrar porque es la misma persona. Va a sacar a la segunda persona. Y voy a comparar. Si son distintas, sí. Ahora voy a comparar si el sexo de la primera persona es igual al sexo de la segunda. Si eso es verdadero, voy a entrar y acá voy a ver lo siguiente. Por ejemplo, cantidad voy a colocar. Va a ser igual a que, y aquí llamo la función pasa común. Y para pasarle los pasatiempos en común, tengo que hacerle listas, ¿cierto? Y coloco D, corchete, y aquí está la gracia. Como D es un diccionario, ¿tengo la llave del diccionario? Sí, es pasatiempos. Entonces, al colocar D, corchete, pasatiempos, estaría devolviendo esa lista si es que este fuera el usuario. ¿Sí? ¿Y cómo paso a la segunda? D2, corchete, pasatiempos. ¿Sí? Porque tengo el diccionario D, el D es de una persona, D2 es otra persona. Si yo coloco D pasatiempos, estoy sacando el pasatiempo de la persona D. Si yo coloco D2 pasatiempos, estoy sacando el pasatiempo de la persona D2. Estas dos listas se van a la función de arriba, las recorren y me vuelven un contador. Ese contador que me retornan, lo guardé en cantidad. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, si cantidad es mayor que mayor, ¿qué hago yo entonces? Coloco mayor, va a ser igual a cantidad, y, por ejemplo, love, ya, ahí, vamos a colocar el nombre, tengo que retornar el nombre de las personas en tupla. Entonces colocamos acá, ¿cómo sacamos el nombre de las personas, muchachos? ¿Me lo pueden decir ustedes? Para ver si me están siguiendo. El primer elemento, ¿no es cierto?, del diccionario. ¿Ya cómo? Ocupar la llave. Ya, pues, indíqueme, estoy escuchando. Nombre. De corchete nombre, estaba arriba. De corchete nombre, Ya, Sí. coma, de 2, Corchete corchete nombre. Y acuérdense, cuando ustedes colocan, bueno, si ustedes quieren asegurarse acá, digamos, colocamos los paréntesis, pero acuérdense que al colocar una coma ya estamos creando una tupla. Entonces, ahí tendríamos un caso. Después sacaríamos, fíjense, esto lo haríamos, esto por una persona. Después, como este for avanza, pasamos a la segunda persona, comparamos si los nombres son distintos, si son distintos, ingresa. Comparamos si son de sexo distintos, si son sexo distintos, ingresa. Vemos los pasatiempos en común, porque llamamos a la función anterior, y comparamos si la cantidad de pasatiempos en común es mayor que lo que teníamos anteriormente, cambiamos el mayor, guardamos la nueva cantidad y dejamos los nombres de estas personas que tienen mayor pasatiempo. ¿Sí? Entonces, esto recién acá, cuando termine el for de este, significa que ahí yo comparé a cada elemento con los anteriores. Entonces, recién ahí yo puedo decir return love. ¿Ya? Ahora, ojo, denme un segundo, que nos decía si no habían. Si no hay pareja fin, retornar none. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabríamos si no hay pareja fines? Si es que no tienen cosas en común. ¿Eso sería que no tuviesen ningún pasatiempo en común? Ajá. O que no hayan parejas sean todos del mismo sexo. Entonces, ustedes, ¿cómo lo pueden saber? Ustedes definieron una variable mayor arriba. Ustedes, si el mayor nunca cambió, es porque nunca entré a esa parte. Entonces, si mayor es igual a menos 1, return none. Si no, return love. ¿Me entienden, no? Si el mayor nunca cambió, es porque nunca entré a esta parte. Y si nunca entré a esa parte es porque no habían parejas de distintos sexos. O porque la cantidad nunca nos va a retornar
la cantidad nos puede retornar 0. Pero ahí sí, eso sería lo mejor. Sería una pareja que no tiene nada en común, pero son distintos sexos. ¿Sí? ¿Me entienden, no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo vemos? Porque acá podemos tener el siguiente caso. El siguiente caso sería que hayan personas de distintos sexos pero no tengan ningún pasatiempo en común. Si no tienen ningún pasatiempo en común, nos va a devolver 0. Cantidad va a ser 0. 0 es mayor que menos 1, verdadero. Entonces nos va a quedar que el mayor va a ser 0 y los nombres van a ser de las personas que no tienen ningún pasatiempo en común, pero tienen sexo diferente. Pero serían los mejores. Eso sería el matchmaker. Entonces habría que hacer acá, si mayor es igual a 1, si mayor es igual a menos 1, retornones. Ahora, si ustedes no quieren considerar el caso anterior de que si, profe, si no tienen pasatiempo en común, no debieran responderme. Si quieren hacer eso, ustedes colocan OR mayor igual a 0. ¿Entendieron ese OR o no entendieron ese OR, muchachos? El No silencio. mucho, profe. Ya. Acuérdense, acá yo saco una persona, acá yo saco otra persona. Como este for están recorriendo la misma lista, yo puedo sacar a la misma persona, por eso me aseguro colocando que tienen que ser personas distintas, porque puedo sacar Pedro arriba, abajo también puedo sacar a Pedro Godoy. Entonces, si no tengo en este momento a Pedro Godoy con Pedro Godoy, entonces lo que hago yo es entrar ahora y veo el sexo de las dos personas distintas, porque aquí este primer if me asegura que son personas distintas. Entonces, ahora que sé que son personas distintas, me pregunto que sean de sexo distinto. Si son de sexo distinto, voy a entrar, y aquí está el tema. Pero yo aquí llamé a la función pasatiempo en común. Esta va a ir arriba. Si estas dos personas no tienen ningún pasatiempo en común, esta función me va a volver 0. ¿Cierto, no? Porque el contador está inicializado en 0. Y si esta condición nunca se cumple, que un pasatiempo esté en la lista del otro pasatiempo, el contador nunca va a aumentar, por lo tanto van a retornar 0. Como me retornan 0, cantidad va a ser 0. ¿Sí? Y si yo pregunto acá, si cantidad, es decir, 0, es mayor que menos 1, que el menos 1 está acá, obviamente 0 va a ser mayor que menos 1. Por lo tanto, el mayor ahora va a ser 0, y me va a crear una pareja que tiene 0 pasatiempo en común. ¿Me entienden, no? Sí, profe. Entonces, ese tendríamos de caso. Entonces, mi pregunta para ustedes era, ¿retornamos igual el nombre de esas personas aunque no tengan pasatiempo en común? Si lo hacemos así, entonces estaría bien, porque decimos, si el mayor es igual a menos 1, va a retornar nones. ¿Y qué significa que el mayor sea igual a menos 1? Que nunca entramos acá. Porque, fíjense que es menos 1. Si yo tenía una cantidad, o sea, si yo llegase a tener dos personas del sexo distinto, siempre va a entrar acá y va a cambiar, porque 0 es mayor que 1. Siempre va a cambiar, aunque sean... La única condición ahí necesaria es tener personas del sexo distinto. Con eso yo me aseguro que anda. Pero el tema es que como tienen el contador 0, uno dice, oye, pero ¿cómo pareja más afín? No tenemos ningún patrón, ni un pasatiempo común. ¿Las consideramos como recomendación de pareja o no? Sí, así como está ahora, me estaría retornando el nombre de dos personas que tienen ningún pasatiempo en común. Si queremos evitar eso, agregamos eso. Porque aquí es decir, mayor o igual a 0. Si mayor o igual a 0 significa que hay parejas, pero que tienen ni un pasatiempo común, por tanto yo las recomendaría si no tienen ningún pasatiempo común. Eso es lo único que estoy diciendo. ¿Me entendieron? Profe, va a depender de lo que diga el ejercicio al final. Sí, en este caso bastaba así. Eso era suficiente. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron o no? Sí, profe, yo al menos ya lo entendí mejor. Yo tenía una consulta. Sí, ¿lo entendés? Lo de retornar no habría funcionado si hubiese puesto que cantidad es menor que mayor. A ver, vamos a ver. Cantidad, ¿dónde menor? ¿Dónde? Ahí, Israel. la ¿Ya? cantidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me dice ahí? Cantidad, y si ahí en el if hubiese puesto que cantidad es menor a mayor, ¿también habría funcionado?
Si cantidad es menor, no, porque este valor cantidad va a ser la última comparación, es decir, esa cantidad va a ser el último elemento de la lista comparado con el último, o sea, el último elemento de, sí, discúlpame, estaba correcto. Al hacer for de, ahí voy a hacer recorrer la lista, entonces, cuando termina, va a ser el último elemento de esta lista comparado con el último elemento de esta lista. O sea, con el penúltimo, para que no sean, como son iguales, no hacen nada. Entonces, es el último con el penúltimo, y ese valor cantidad puede darte menor que el mayor, pero no implica que no hayas tenido un mayor igual a menos 1. ¿Por qué no implica? Ya. Porque puede que alguno otro haya sido mayor. Porque tú te estás yendo al caso, porque fíjate, a lo que voy, el valor de cantidad, cuando tú lo colocas, si tú colocas acá, por ejemplo, print cantidad, a esta altura, ese valor cantidad, Israel, va a corresponder al valor de, como te decía, del último de la lista comparado con el penúltimo. Ah, ya veo. Porque esa cantidad siempre va a estar, pero va a ser el penúltimo con el... Bueno, y va a depender si es que el último con el penúltimo son del sexo distinto, porque si son sexos iguales, la cantidad no va a existir, va a quedar en el caso anterior. ¿Cuál sería el caso anterior? Del último con el antepenúltimo. ¿Me entiendes, no? En resumen, esta cantidad que te vas a imprimir va a ser el último elemento de la lista comparado con otra persona que tenga sexo distinto, que no sé en qué posición va a estar. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, y por lo mismo, lo que te decía, el peor de los casos de esto es que tenga una lista de puros hombres. Entonces, si yo saco una lista de hombres y saco después otro hombre, o mujeres, lo importante es que sean del mismo sexo. Si tengo dos hombres, entonces estos no van a ser distintos, bueno, no van a ser distintos sexos, por lo tanto nunca se van a entrar, por lo tanto cantidad nunca va a existir. ¿Me entiendes, no? Sí. Entonces como cantidad no va a existir porque tiene una lista de puros hombres o puras mujeres, entonces tú dices, si cantidad, y de ahí te da el error, puedes decir cantidad no existe. No tienes ni un valor de cantidad. ¿Me expliqué? Sí, se explicó bien. Ya, ¿alguien tiene alguna otra consulta, muchachos? Profe, yo tengo una. Si Sí. uno, por ejemplo, desde el principio considerara que las parejas que retornan 0 no son como válidas, no es como la pareja más afín, y uno establece desde el principio que el mayor sea igual a 0, ¿sería válido o no? Ah, si tú colocas acá mayor 0. Ahí también, ahí te asegura. Claro, porque ahí ya desde el principio estoy diciendo que aunque sean de distintos sexos, aunque sea como la única pareja Sí. de distinto sexo, pero no tiene ninguna pasatiempo en común, que no califiquen como la pareja más afín. Exacto, ahí al colocar mayor 0 estás quitando ese caso. Porque si es Ah, ya, 0 es mayor que 0, falso, no lo vas a cambiar. Entonces Claro. no vas a crear, nunca vas, como no vas a cambiar, nunca vas a crear la tupla. Entonces no vas a poder retornar la tupla. Entonces si el Claro. mayor igual a 0, no tiene la tupla, entonces retorna none. ¿Ya? ¿Se entiende, no, Ya, chicos? Gracias. ¿Sí? Ya, vamos a tratar de hacer otro ejercicio, para que nos vamos con un gusto. Y les voy a dejar ahí una tareita, yo creo, hasta la altura, no creo que alcancemos a hacerla completa, para que se entretengan en las vacaciones. En el chat, muchachos, va el link del certamen que estoy presentando. Este es el certamen de 2015, semestre 1, Campus Santiago. Y ya que estamos todos a favor de BTR, no me equivoco, tenemos acá, dice, la Compañía Nacional de Telecomunicaciones, BTP, está empecinada en automatizar algunos procesos y consultas en su empresa, ya que hasta el momento eran los pobres practicantes quienes tenían que revisar los registros uno por uno y encontrar cierta información necesaria para satisfacer las consultas hechas por los altos directivos. Los datos de los clientes, de las visitas y de los técnicos para el mes de marzo están almacenados en la siguiente estructura. Y me dicen que es un diccionario. Como sé que es un diccionario, por la llave, ¿cierto? Y por los dos puntos. Además, acá tenemos la estructura. Tenemos el ID del cliente y asociado a la llave tengo un valor, que si nos damos cuenta está con cachete, por lo tanto sería una lista. Entonces,
Asociado, por ejemplo, aquí está más claro, tengo el ID 23, ese es el cliente 23, y asociado a este tengo un valor, que son una lista. ¿Sí? Dentro de la lista voy a tener, el primer elemento de la lista va a ser una tupla, que representa los servicios que tiene este cliente. Por ejemplo, el cliente 23 tiene telefonía, cable e internet. Tiene un saldo mensual de 23.000. Y acá va a ir una lista con los canales premium que tiene. En este caso, solamente tiene un canal premium, que es GameKeep TV. ¿Sí? GameKeep TV. Entonces, y después viene un último campo que es deuda, ¿ya? Que es falso en este caso. ¿Sí? Es decir, el cliente 23, como es falso, no tiene deuda. No así el cliente 26, el cual tiene los 3 servicios, tiene un saldo de 34.000 y tiene 2 clientes, o sea, tiene 2 canales premium, el Wolf Sports y el ZDF Premium. ¿Sí? Y como es true, significa que el cliente 66 tiene una deuda de 34.000, al igual que el cliente 120 que tiene una deuda de 30.000. ¿Sí? Por otro lado, tenemos una lista de tuplas, lo estamos viendo acá, lista y paréntesis, que son las visitas técnicas. Visitas técnicas es una lista de tuplas, que me está indicando lo siguiente: tengo el ID cliente, el ID técnico y la fecha física, la fecha de visita, ¿cierto? Entonces, está diciendo que el técnico 65 visitó al cliente 23 el 30 de marzo del 2015. El técnico 65 visitó al cliente 66 el 31 de marzo del 2015. Y así sucesivamente. Y finalmente, bueno, aquí voy a bajarlo como una lista. Nuevamente, les dan cuenta que acá hay 13 llaves. Esa llave significaría conjunto, pero no vemos conjunto, entonces lo vamos a bajar como lista. Tengo una lista con los técnicos, una lista de tuplas, donde cada tupla está el código del técnico y el nombre del técnico. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen, se nos pide crear la función, la siguiente función, monto total de las deudas, ¿sí? Que reciba el diccionario clientes y retorne una tupla con el monto total adeudado por los clientes y el ID del cliente con la mayor deuda. ¿Sí? ¿Cómo sabemos, muchachos, cuáles son los clientes que tienen deuda? Lo que sale true en la última posición de la lista. Exactamente. Entonces, vamos primero acá a Python, pues déjenme de todo. Entonces ahora voy a pegar lo que estaba al otro lado. Ya, esto es parte del ejemplo, por lo tanto de haber comentado. Aquí tengo la lista de clientes. Este CDF Premium es de acá, ¿cierto? Ahí tengo la estructura. Vamos a ver para que... Y ahí está el dato. ¿No? Y aquí hay que cambiarlo. Yo le dije que esto va a ser una lista, no un conjunto. Ya. Y lo que nos pedían, según el enunciado, lo que nos pedían era monto total de la deuda y el cliente que más debe, ¿cierto? El ID del cliente que más debe, porque no tenemos el nombre. Y nos pasan clientes. Clientes es un diccionario. ¿Ya? ¿Cómo harían ustedes, muchachos, para sacar el monto total de la deuda y el cliente que más debe? Si nos remontamos al certamen 1, tenemos que usar 2 patrones. El patrón de acumulación, porque tenemos que acumular una deuda, y el patrón de búsqueda de mayor. Como hay que buscar acumular, el patrón de acumulación nos decía crea fuera del ciclo total igual 0, y para buscar el mayor nos dice crea una variable mayor que sea muy chica. En este caso, como estamos hablando de deuda monetaria, una deuda no puede ser negativa, porque si no, no sería deuda, sería saldo a favor. Entonces, mayor va a ser menos 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a tener que recorrer todos los clientes. Es decir, tenemos que recorrer el diccionario.
¿Por qué tenemos que recorrer el diccionario? Recuérdense que siempre ustedes que tengan un diccionario tienen que preocuparse de preguntarse, oye, ¿el diccionario lo recorro o no? Los diccionarios no están hechos para ser recorridos. Por lo tanto, la primera pregunta que tienen que hacerse cuando tengan un diccionario es, ¿tengo la llave? ¿Ya? Pero en este caso, como me están pidiendo comparar todos los clientes, estoy obligado a recorrerla, aunque tenga la llave. ¿Ya? Entonces acá tengo que recorrer el diccionario y hago for ID in código in clientes. Al hacer for code in clientes, estoy sacando las llaves, porque cliente es un diccionario. Cuando hago for algo en un diccionario, ese algo es la llave. Como yo tengo la llave, puedo acceder a los valores. Y en este caso, el valor es una lista. ¿Sí? Y de esta lista, ¿cuáles son los valores que me interesan? Porque recordemos que las listas, como son ordenadas, puedo acceder a sus elementos por la posición que ocupan. Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo toda esta lista. De esta lista, ¿qué me interesa a mí ver? ¿Cómo yo sé que hay deuda o no hay deuda? Primero la posición 3, ¿o no, profe? Donde está el true o false. Ya, sería la posición 3, ¿cierto? Porque Que habría que ustedes tienen, comparar. sí, porque tienen la posición 0, que es la tupla, con los servicios que yo cuento. La posición 1, que tengo el saldo, a favor o en contra. La posición 2, que son los canales premium. Y la posición 3, que corresponde a un booleano. Sí, verdadero. O también alguien podría haber dicho la posición menos 1, porque la posición menos 1 es la última, ¿cierto? Cualquiera de las dos sería positivo. Entonces ustedes dicen, si clientes, corchete, código, ¿ya? Al pasar cliente, corchete, código, es decir, le pasé la llave al diccionario, obtengo el valor, eso es una lista. Y esa lista la quiero ver en la posición menos 1. Entonces estoy sacando el último elemento de la lista. ¿Sí? Bastaría con eso. O si ustedes quieren colocar igual true. ¿Ya? Porque fíjense, como yo estoy sacando un valor booleano, cliente, corchete code, corchete menos 1, si saco falso, me va a decir sí falso, por lo tanto no va a entrar. Si saco true, sí true, entonces va a entrar. ¿Me entienden eso, no? ¿O prefieren que le coloque igual true? Sí, profe, se entiende de las dos formas. Ya. Si cliente, entonces, si lo que está en el cliente es verdadero, significa que este es una persona morosa. Por lo tanto, tengo que acumular la deuda. Total, más igual. ¿Y dónde está la deuda? En la lista. En la posición 2. En la posición 2, ¿sí? Tengo 0, que es los servicios, en la posición 1. 0, servicio, 1, el saldo. Punto de 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Posición 0 es la tupla. Posición 1 es el valor. Entonces, al total le sumo la posición 1. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe, le voy siguiendo. Y ahora lo que tengo que hacer es si es mayor, el que más debe. Entonces tengo que hacer si clientes, corchete code, corchete 1 es mayor que mayor. Si mi deuda es mayor que mayor, mayor va a ser igual a clientes, corchete code, corchete 1. ¿Sí? Y tengo que guardar el nombre de la persona. Entonces aquí, por ejemplo, deudor, igual a qué. ¿Cómo saco el nombre de la persona? Ah, no tenemos nombre. Entonces era el código. ¿Cómo saco el código? El ID no va, ¿no, profe? La llave. Sí, el ID, exacto. Ahí colocamos code. Entonces cuando yo termino de recorrer todos los clientes, yo voy a hacer return. ¿En qué orden nos pedían que devolviéramos? Decía que devolviéramos primero el monto y después el código del cliente con más deuda. Entonces monto y después código. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos vamos a nuestro Python y colocamos return mayor, no, total, coma, deudor. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí estaríamos retornando como tupla la deuda y después el IDEO, ¿no? Yes. Vamos a
correr esto. Vamos a mostrarles a ustedes el resultado. ¿Lo están viendo? No, ahí sí. Y nos vamos al final y nos dice, claro, nos devuelve se dan cuenta que nos devuelve una tupla, donde el primer elemento es el monto de la deuda, 64.000, y el segundo es el código que más nos debe. Monto 64.000, y ahí está el código de quién nos debe más. ¿Lo entendieron, chicos? Sí. ¿Dudas? Sí, ¿Alguien profe, tiene se dudas? ¿Nadie tiene dudas? No, profe, ahí quedó clarito. Ya. Les voy a dejar para vuelta de la clase el B y el C, porque son las 11:30. Pueden tener clases ustedes, y en mi defecto yo tengo clases de otra asignatura, no puedo extenderme más. Entonces, les dejo de tarea o desafío el B y el C para que lo conversemos al regreso. ¿De acuerdo? Que Ya. descansen, muchachos. Igual Recuerden ustedes. que las vacaciones son prácticamente para nivelar. Yo voy a tener que usarla para revisar una serie de cosas. Pero lo importante es que puedan desconectarse un poco, despéjense, pero no se desconecten 100%. O sea, el mensaje, lo que les quiero decir, piensen que a la vuelta, muchachos, a la vuelta son 3 semanas prácticamente las que quedan. Me imagino que ustedes van a tener lleno de evaluación, entonces no lleguen muy desconectados. En el caso de programación va a ser como súper, vuelven, el martes tenemos clases, el jueves clase, y la otra semana clase, y el viernes examen. O sea, técnicamente nos quedan 4 clases para terminar. ¿De acuerdo? Con respecto a la pregunta que me hace Sebastián, la UVA que ya está disponible en aula, va a estar hasta el próximo lunes o martes 21, digamos. Nos vamos a dejar abierta. Nos vamos a considerar para que ustedes, si quieren ahora, se despejan de programación, ¿ya? Y ya cuando estén por volver a, por ejemplo, el próximo domingo, porque acuérdense que el lunes es feriado, ¿eh? El lunes de vuelta de vacaciones no hay clase, ya partimos un día martes. Entonces, el día lunes ustedes a lo mejor pueden meterse a la UVA para ver los videos y hacer las preguntas, y así el día martes llegan con consultas. El día martes hacen una clase más activa, donde ustedes me preguntan, sacan las dudas. Porque técnicamente esa semana vamos a tener para ver la materia, y la otra semana ya es full ejercicio estilo certamen. ¿De acuerdo? Entonces, aprovechen su tiempo, organícense. ¿Ya? Listo, jóvenes, que estén bien, cuídense, que les vaya bien. Adiós, Descansen. señor. Profe. Igual está. Chao, Hasta más chao. tarde. Adiós. Gracias, profe. Ah, Nos profe. vemos.